Hola, soy Todo Sansó y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. Hoy voy a hablar de un tema que está relacionado con la incongruencia, que es uno de los conceptos de los que se suele hablar bastante cuando se habla de teoría del humor y teoría de la risa. La incongruencia. En verdad, la incongruencia es un tema o es un concepto bastante abstracto, bastante complejo, porque la incongruencia es simplemente que elementos que están juntos no guardan una relación lógica entre sí. O sea que si ahora mismo en este vídeo, por aquí, pasara un conejo, empezara a sonar el himno de la alegría y yo me desnudara, pues sería algo bastante incongruente con lo que es mi canal de YouTube. Ahora, yo creo que más que risa, provocaría desconcierto. Entonces, no toda incongruencia provoca risa. ¿Qué tipo de incongruencias son las que sí provocan risa? Hay bastantes libros de psicólogos y científicos que se dedican a analizar y sacar hipótesis sobre qué es lo que realmente nos provoca la risa, sobre qué tipo de incongruencias son las que nos hacen reír. Yo creo que hay muchas hipótesis al respecto, pero de lo que sí que estoy seguro es que un tipo de incongruencia que nos hace reír es la incongruencia de ridiculizar a alguien, o sea, detectar una incongruencia en alguien. O sea, una incongruencia, por ejemplo, entre lo que dice y luego hace. O una incongruencia entre lo que intenta aparentar ante los demás y lo que realmente es. Ese tipo de incongruencias provocan risa. Es un tipo de risa que tiene que ver con el hecho como de desenmascarar la hipocresía o la mentira de otra persona. Fijaros, por ejemplo, en este chiste del cómico español Caco Fons. Como esta gente... No, esta gente que sale en el Facebook, que tú ves que en su página tiene muchos amigos, ¿no? Lo estás viendo, que lo están petando, pero luego, en la foto de perfil, salen ellos sujetando la cámara. ¿Pero qué haces? O sea, ¿qué haces? 2000 amigos y no tienes a nadie que te haga una foto, ¿eh? Triste, que eres un triste. O fijémonos, por ejemplo, en este chiste del cómico estadounidense Doug Stanhope. You're a free man. You live in a free country. You can't drive down the street without a seatbelt on. Why not? I don't know. You're going to put on a helmet. You can't sit in your own backyard naked. Your own filthy, dirty flesh that you're born with. You know, that body you carry around? Filthy. You can't sit out. Why not? I don't know. That's just the way it is. You're not free. You're not free in the least. You need a diploma in this country to cut hair. Este tipo de chistes, fijaos que desenmascaran la incongruencia entre lo que una persona aparenta y lo que luego es, o en el caso del cómico Doug Stanhope, lo que proclama un país, todo un país, Estados Unidos, de lo que presume un país y luego realmente cómo es. A mí este tipo de chistes me recuerdan la técnica de razonamiento en matemáticas y en filosofía que se llama reducción al absurdo. Lo voy a explicar brevemente. A mí me parece muy interesante comparar los razonamientos o las formas de desarrollar la lógica en matemáticas o en filosofía y en la comedia, porque creo que tienen muchos puntos en común. Recuerdo que un pintor alemán, Friedrich, creo que se pronuncia, que decía que el arte, sobre todo, es el lenguaje de las emociones. Pero claro, el stand-up comedy tiene una peculiaridad, y es que siendo un arte, es un tipo de arte que yo creo que están ausentes las emociones. Es un tipo de arte en el que no hay sentimiento, es un arte que es pura intelectualidad. O sea, si el arte normalmente lo que hace es una estimulación intelectual unida a una estimulación estética y sentimental, el stand-up comedy es pura lógica. Entonces yo creo que eso lo une mucho con las formas de razonamiento de las matemáticas y de la filosofía, y por eso a mí muchas veces los chistes me recuerdan a métodos de razonamiento de tipo matemático. Entonces, la reducción al absurdo consiste en suponer verdadero lo contrario de lo que queremos decir. Entonces empezamos a razonar partiendo de esa premisa falsa y llegamos a una contradicción, lo cual lo que hace es desmontar la premisa a partir de la cual hemos montado todo el razonamiento. Como todos los pasos han sido lógicos, el hecho de llegar a una contradicción lo que hace es revelar que el punto de partida es erróneo. Y para ilustrar este concepto, que a lo mejor es muy abstracto, voy a explicar una de las demostraciones más elegantes y sencillas de la historia de las matemáticas, que es la demostración de Euclides de que los números primos son infinitos. Espero no perder a muchos espectadores ahora mismo. Los números primos, para el que no lo sepa o para el que no se acuerde, los números primos son aquellos que solo son divisibles por sí mismo y la unidad. Con esto me refiero a que al dividirlos el resto es cero.
Por ejemplo, 4 no es un número primo, porque lo puedes dividir por 2 y el resto es 0. En cambio, 7 sí es un número primo, porque para que el resto sea 0, solamente lo puedes dividir por 1 o por 7. Entonces, el 3 es primo, el 5 es primo, el 18 no es primo, porque lo puedes dividir por 3, por ejemplo, y el resto sería 0. Se llaman primos porque son la materia prima a partir de la cual se pueden hacer todos los demás números. O sea, los números primos vendrían a ser como los ladrillos de todos los números que existen, porque cualquier número se puede hacer multiplicando números primos. O sea, el 4 no es primo, pero es 2 por 2, son 2 primos. O 15 es 3 por 5, 3 primo y 5 es primo también. Entonces, todo número que no es primo es el producto de números primos. ¿Vale? Ha quedado claro el concepto de número primo, un breve recordatorio de cuando íbamos al colegio. Eso es un número primo. Entonces, los números primos, si nos fijamos, cada vez están más espaciados entre sí. Por ejemplo, el 2, el 3 están muy cerca. Luego ya viene el 5, luego viene el 7, luego viene el 11, luego viene el 13, y si nos vamos fijando, si los vamos poniendo en una lista, vamos viendo como cada vez los números primos están más alejados. Entonces, eso hizo que alguien se preguntara, ¿puede ser que en algún momento los números primos se acaben? ¿Puede ser que haya un último número primo? La respuesta es que no. Pero claro, en matemáticas hace falta demostrarlo. En matemáticas nada se da por cierto si no hay una demostración lógica que lo confirme. O sea, en matemáticas la intuición no sirve para nada si no se demuestra. Entonces Euclides, hace un porrón de años, ahora como 2000 años más o menos, encontró esa demostración y yo creo que es sumamente elegante. Yo creo que se lee casi como un relato detectivesco. Entonces, ¿Euclides qué es lo que hizo? Pues recurrió al razonamiento de reducción al absurdo. ¿Qué es lo que hizo? Supuso verdadero lo contrario de lo que se quería decir. Entonces hizo lo siguiente. Vamos a suponer que los números primos son finitos. O sea, hay un número primo que es el último de todos los números primos. ¿Bien? Entonces a este último número primo lo podemos llamar U. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coger todo este montón de números primos, o sea, el 2, el 3, el 5, puntos suspensivos, el U, que es el último de todos los números primos, y los vamos a multiplicar entre sí. O sea, 2 por 3, por 5, por 7, por puntos suspensivos, por U. Y a este número lo vamos a llamar P, por ejemplo, de producto. ¿Bien? Y a este número P, le vamos a sumar 1. P más 1, al que podemos llamarlo a este número PP, ¿vale? O sea, P plus. Es el producto de todos estos números primos, todos, incluido el último que es el U, y le sumamos 1. Este número es PP. Bien, y ahora nos preguntamos, ¿este número, que es PP, que es P más 1, es múltiplo de 2? La respuesta es, no es múltiplo de 2, porque si el número P tenía el número 2 como factor, porque era 2 por 3 por 5, o sea, un número que está multiplicado por 2 es un número par. Entonces, el número P es múltiplo de 2, pero el número P más 1, PP, no es múltiplo de 2, porque un número que es par más 1, pues no es par, entonces no es múltiplo de 2. Entonces, el número PP no es múltiplo de 2. Este número PP es múltiplo de 3. ¿A qué conclusión llegamos? Que tampoco lo es. ¿Por qué? Porque el número P sí que es múltiplo de 3, porque tiene 2 por 3 por 5, como tiene el 3 como factor, el número P es múltiplo de 3, pero claro, el número P más 1 no puede ser múltiplo de 3, porque tendría que ser P más 3 para que vuelva a ser múltiplo de 3, entonces descartamos que sea múltiplo de 3. Si seguimos con este razonamiento, con todos los números primos, 2, 3, 5, llegamos a las mismas conclusiones, es que este número, PP, no es divisible por ningún primo. Entonces, lo que hemos supuesto al principio de todo es erróneo. Bien, o sea, habíamos dicho que el número U era el último de todos los números primos. Ahora bien, hemos encontrado otro número que es P más 1, que también es primo. Como el número P más 1, o sea, el número PP, no es el producto de números primos, porque no es un número que sea ni múltiplo de 2, ni múltiplo de 3, ni múltiplo de 5, como no es un número que se pueda crear multiplicando primos, el número P más 1, o sea, el número PP, es primo, obviamente es mayor que U. Entonces,
contradicción respecto a la premisa de todo el razonamiento. Si lo habéis fijado, he dicho que habíamos dicho que el número u era el último, ahora bien hemos encontrado otro número mayor que u que también es primo. Ese ahora bien es clave para el tipo de chistes del que quiero hablar en este vídeo. Porque de hecho yo los llamo chistes de ahora bien. Chistes de ahora bien. El chiste de Cacofons se podía desarrollar paso a paso, como hace Euclides con la demostración diciendo, bueno, esta persona dice que tiene muchos amigos. Cuando uno tiene muchos amigos, pues se hace fotos con ellos y entre ellos se hacen fotos. Entonces, si tienes muchos amigos, en algún momento algún amigo te va a hacer una foto. En cambio, la foto de perfil te la haces tú mismo. Contradicción. No tienes tantos amigos. O, por ejemplo, el chiste de Doug Stanhope es Estados Unidos presume ser un país súper libre. Ser libre implica que tú puedes hacer lo que quieras. Tienes la libertad para hacer las cosas que te apetezcan. Las cosas puede ser que te apetezca cortarle el pelo a alguien. Como eres libre, le puedes cortar el pelo. Pero para cortarle el pelo tienes que pedir permiso. Contradicción. Estados Unidos no es un país tan libre. Lo que pasa es que como los chistes tienen conceptos pues más sencillos, menos complejos y abstractos, menos lógicamente complejos que en matemáticas, pues directamente puedes pasar al paso final. No tienes que ir paso por paso, porque si no, porque si hicieras eso en matemáticas, pues la gente no sería capaz de ver todos los pasos que hay en medio entre el inicio del razonamiento y el final. De hecho, a veces incluso pasa en libros de matemáticas que te pones a leerlos y dices, Dios, creo que el que ha escrito este libro podría haber detallado un poquito más la explicación. Claro, en un chiste, pues no solamente lo puedes hacer, sino que incluso conviene hacerlo para que haya un poco más de sorpresa. Hay muchos chistes de este estilo, chistes de ahora bien, por ejemplo. Me he acordado, para hacer el vídeo, de un chiste de Woody Allen que está en el libro Cuentos sin plumas, que me parece un libro increíble, que es un libro que además yo creo que tiene un tipo de humor que es muy diferente al tipo de humor con el que uno asocia a Woody Allen por películas tipo Annie Hall, Manhattan, Hannah y sus hermanas. Es un tipo de humor que a mí me recuerda un poco más al tipo de humor surrealista y absurdo que podía tener Miguel Noguera. Pero vamos, a lo que iba. El chiste de, ahora bien, Woody Allen está hablando de su hermano y dice que su hermano es brillante. Mi hermano ha sido siempre mucho más brillante que yo, más ingenioso, más culto, mejor educado. El por qué continúa trabajando en McDonald's sigue siendo un misterio. O sea, fijaos que este chiste es un chiste de ahora bien, aunque no esté la expresión ahora bien en el chiste, porque se podría escribir fácilmente así, ¿no? Mi hermano siempre ha sido mucho más brillante que yo, más ingenioso, más culto, mejor educado. Ahora bien, ¿por qué continúa trabajando en McDonald's? Es un misterio. Yo creo que todo cómico, todo cómico, o toda persona que quiere ser cómica, recuerda las primeras veces que consiguió hacer reír a toda la clase. Entonces yo me acuerdo cuando era muy pequeño, no sé qué edad tendría, pues no sé, 12 o 13 años, vino un profesor nuevo al colegio y nos lo vinieron a presentar, y la presentación fue en el salón de actos. Y en el salón de actos había pues un cuadro de luces, y el profesor este nuevo, pues intentó encender las luces y no pudo, tuvo que venir otro a ayudarle. Entonces luego cuando finalmente se llevó a cabo la presentación, el que presentaba dijo algo así como, este profesor es un profesor muy brillante, con mucha formación, es matemático, sabe árabe, sabe ruso, es muy listo. Y yo recuerdo, siendo niño, que en voz alta dije, pues será muy listo, pero no sabe encender la luz. Y conseguí una gran risa de todos los alumnos. Todos Sansó, comedian. Pues fijaos que este chiste igual responde al esquema de, este es muy listo, ahora bien, esto demuestra que no lo es. Entonces, así como en matemáticas, digamos que la premisa de la que se parte suele ser la afirmación contraria de lo que se quiere demostrar. Claro, hay que decir que este tipo de demostración en matemáticas sirve para demostrar conceptos que son binarios, o sea, son conceptos que los números primos son infinitos o no son infinitos. Una sucesión tiene límite o no tiene límite. Una persona tiene muchos amigos o no tiene muchos amigos. O sea, son conceptos que o es blanco o es negro. Que esto me recuerda que este vídeo podría ser como una trilogía junto con el vídeo de las paradojas y junto con el vídeo de chiste del mundo al revés, que voy a poner aquí los enlaces, que podría ser como tipos de chistes que responden a anomalías lógicas o razonamientos lógicos. Lo que diferencia este tipo de razonamiento, el de reducción al absurdo, con el de los otros dos, es que, con el de las paradojas o el de chiste del mundo al revés, es que ahí las cosas pueden ser verdaderas y lo contrario también puede ser verdadero, y en este caso no. O
sea, si negro es verdad, blanco es mentira. Entonces, como decía, en matemáticas, la premisa de la que se parte es la afirmación contraria que se quiere demostrar. En comedia, normalmente la premisa es alguien presumiendo de algo. Puedes presumir de que tienes muchos amigos en Facebook, puedes presumir de que tu país ostenta una libertad maravillosa comparada con otros países, o puedes presumir de que eres muy culto, o puedes presumir de lo que sea, y el remate es el desmoronamiento de esta jactancia. A mí la verdad es que me parece muy interesante esta relación que al menos yo veo entre chistes y el tipo de razonamiento de lógica en matemáticas. Si no estoy solo en esto, y también os parece interesante, suscribiros, darle like y seguiré haciendo vídeos de comedia. Y recordad que tengo un perfil en Ko-fi, que es una plataforma de apoyo a gente que crea contenido en internet. Así que bueno, si os gusta lo que hago, podéis apoyar el canal con una pequeña limosna económica. Dejaré el enlace en la descripción del canal. Dicho esto, ya está. Esto se acaba.